puedan estarse desconectando, ¿ya? Bien, buenas noches. Estamos nuevamente en una clase más de Derecho de Empresas y me faltan dos. Ya, gracias. Aunque, entonces, bueno, esta materia tiene un componente, vimos un componente comercial a veces la clase pasada y cuando nos vimos con los chicos también vimos algo de los comportamientos en las actividades empresariales. ¿Aprobado? No, Rafaela Torre ya aprobó el documento. Primero que apruebe él. Ajá, ya. Entonces, y claro, tienes un componente tributario también desde la parte de la ley, ¿no? ¿Qué pasa con el tema tributario? En el derecho tributario está relacionado con todo lo que es los impuestos que pagamos al momento de realizar una compra, por ejemplo. Cuando realizas una compra, eso es lo que se llama como el hecho generador, ¿sí? Ese es el hecho generador. ¿Qué representa el hecho generador? Entonces, yo soy la persona que va a comprar un par de zapatos, me venden, me dicen, los zapatos cuestan $100 más IVA. Entonces, son los $100 más el impuesto al valor agregado. ¿Cuál fue el hecho generador? La compra, ¿sí? La compra es del hecho generador. Ahora, para que haya tributos, para que haya un derecho tributario, tenemos que estar hablando de que existe, por ejemplo, algunos principios. Estos principios que están detrás de cada acto tributario son, por ejemplo, el principio de legalidad. Si no está en la ley, no puede haber tributo. Los tributos se crean, se modifican o se extinguen por ley. Se crean, se modifican o se extinguen por ley. Sin una ley que los cree, no puede haber tributos. Ahora, en los tributos distinguimos tres especies: el impuesto, la tasa y la contribución especial o de mejoras. El impuesto se crea por ley. La tasa y la contribución especial o de mejoras pueden ser creados, entre otros, por ordenanzas municipales. Por ejemplo, lo que ustedes pagan al pasar por un peaje es una tasa, porque tienes un servicio o una contraprestación directa, que es el mantenimiento vial. Entonces tienes un principio de legalidad, tienes un principio de generalidad, ¿sí? Entonces, no puede crearse un impuesto especial para los abogados, no puede crearse un impuesto especial para los médicos, sino tiene que haber un impuesto para los profesionales. Tiene que haber un impuesto de carácter general para los que compran y venden vehículos, por ejemplo, ¿sí? Son generales, no puede haber un direccionamiento. El principio además que aplica es un principio de igualdad, es decir, para todos en igualdad de condiciones. Hablamos siempre de que la igualdad es entre iguales. Alguien entró con mi usuario a otra computadora. Ya, yo ya le denegué. Alguien intentó entrarse con mi contraseña, con mi usuario, desde otro dispositivo. ¿Será la Diana, tal vez? Bueno, ya, entonces les decía, tienes un principio de legalidad, un principio de igualdad, un principio de generalidad, un principio de proporcionalidad, ¿sí? Entonces, el que más tiene o el que más gana, más paga, ¿sí? Entonces, si tú vas al impuesto a la salida de divisas, si vas a sacar dinero del país,
Si sacas $1,000, pagas una cantidad, si sacas 5,000, pagas otra, porque es directamente proporcional, ¿no? Hay un principio de irretroactividad. Entonces, no puede crearse impuestos de carácter retroactivo. Por eso es que ustedes han visto que las leyes tributarias se aplican para el ejercicio fiscal siguiente, no para el ejercicio fiscal que termina, ¿sí? Sino para el ejercicio fiscal siguiente. ¿Qué más puede ser que les tenga que comentar en la parte general, ¿no? ¿Sí? Ahora, los tributos, al igual que las leyes, existen interpretaciones. Puede haber una interpretación auténtica que hace el legislador, el asambleísta, el que crea la ley. Puede haber una interpretación judicial que hace el juez ya dentro de un proceso judicial. ¿Sí? O la otra que es una interpretación ya de los tratadistas del derecho tributario. Bien, la obligación tributaria debemos identificar algunas normas. Existen normas como el Código Tributario, la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, el Reglamento a la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, la Ley de Creación del Servicio de Rentas Internas, como las principales para los temas tributarios específicamente. ¿Qué es una obligación tributaria? Este es un vínculo que existe entre el Estado y los contribuyentes o responsables tributarios. Es un vínculo de carácter jurídico. Nosotros conocemos y ustedes deben saber que hay sujetos tributarios, ¿sí? Hay entes acreedores de tributos que, por ejemplo, puede ser el Servicio de Rentas Internas, puede ser la Secretaría Nacional de Aduanas, pueden ser los gobiernos autónomos descentralizados municipales o los gobiernos autónomos descentralizados provinciales. Estos tienen condiciones o características que pueden crear impuestos, ¿sí? Tasas o contribuciones especiales o mejoras según sus propias normativas. Decimos que hay un hecho generador, ¿sí? Este hecho generador tiene que estar preestablecido en la ley. Si no se ha anticipado la ley, no hay hecho generador. Por ejemplo, yo no puedo poner una tasa o una contribución para la persona que transita por zonas no autorizadas. ¿Por qué? Porque no está previamente establecido en la ley. Ahora, suponiendo que esto fuese viable, ¿no? Cuando haces la compra, ese es del hecho generador. No necesita absolutamente nada más. Se produjo el hecho generador. Cuando se produce el hecho generador de la mano, nace una obligación tributaria, que puede ser el de pagar el impuesto al valor agregado, el de pagar el impuesto a la renta. Por ejemplo, el impuesto al valor agregado o el impuesto a la renta surgen como obligación, por ejemplo, en el IVA, al momento de la compra, en la renta, al momento que determinas que ganaste durante un ejercicio fiscal. ¿Cómo se determina cuál es el valor del impuesto al valor agregado que vas a pagar? Ok, entonces, ¿cómo se determina cuál es el valor? Entonces, por ejemplo, en el impuesto al valor agregado tienes servicios que se prestan con tarifa 12% y otros servicios que se prestan con tarifa 0%, ¿sí? Tarifa 12 o tarifa 0. El hecho generador, la compra del par de zapatos. ¿Cuál es la base imponible de ese hecho generador? Los $100, que es del costo de los zapatos, o el precio de venta de los zapatos. Esa es la base
imponible. ¿Cuál es la cuantía del tributo? Como es un bien que está tarifado con el 12% de valor agregado, el valor de esa cuantía, de ese impuesto, es el 12% y por tanto serían $12 en el ejemplo que estamos trabajando. ¿Cómo identificas o cuál es el sujeto pasivo de la obligación tributaria? En el caso del IVA, el que va a comprar los zapatos se dice que es el sujeto pasivo, es el obligado a pagar porque este es el consumidor final. Porque el impuesto al valor agregado, que estamos trabajando como ejemplo para contextualizar el tema tributario, es el que está obligado a pagar el impuesto, ¿sí? El sujeto pasivo de la obligación tributaria es el llamado a pagar al momento en el que con este se produce un hecho generador. Bien. Hay formas de determinar el impuesto, por ejemplo, por parte del propio sujeto pasivo, ¿sí? Es una de las formas. Otra de las formas es por parte de la administración tributaria. Cuando tú no has presentado tu declaración de impuestos, entonces el SRI dice, yo voy a hacer mi propio ejercicio de determinación tributaria porque tú no has hecho tu declaración. Entonces yo puedo hacer de forma fáctica, o sea, por los hechos mismos o de forma presuntiva. Como tú no me dices cuánto has vendido, cuánto has comprado, yo voy a hacer de forma presuntiva lo que salga. Así es que tú verás el tema de impuestos, lo que tengas que pagar. Yo te estoy dando la oportunidad de que declares, de que pagues, de que tributes, de que te exoneres, pero no haces tu declaración, yo voy a hacerlo de forma presuntiva. ¿Sí? El servicio de rentas internas de esta forma presuntiva la puede ser también con información de terceros. Entonces dice, vamos a revisar tu cuenta bancaria. Hazme un reporte de los movimientos de cuenta y te ha ingresado $100,000 y tú eres comerciante. Entonces, esos 100,000 que te ingresaron, cuéntame, ¿cómo, de dónde llegaron? Entonces, estás haciendo por forma presuntiva fundados, ¿sí? En información de terceros. La forma presuntiva puede ser también porque hay hechos, indicios o circunstancias y otros elementos que le permitan considerar que eres sujeto pasivo de una obligación tributaria. Bien, hemos visto que hay de forma directa, de forma presuntiva y por información de terceros. Puede ser mixta, o sea, en base a información de terceros, sacas de forma presuntiva el resultado y determinas cuál es el impuesto a pagar por parte del obligado tributario. Bien, esto es un poco más complejo, pero les voy a referir al menos, hay convenios de doble tributación con otros países. Esos convenios, por ejemplo, se respetan, porque caso contrario puede ser que una empresa haga negocios en el país, haga negocios en Colombia, y si es que estos dos países tienen convenios de doble tributación, ellos respetan o la fuente donde se originó la transacción o el destino donde se origina la transacción, pero no habrá doble impuesto en el país de origen y en el país de destino, sino en uno solo de estos porque hay convenios de doble tributación entre los países para establecer cuáles son las formas de declarar el impuesto, sea en temas de doble tributación, cuando participan más de dos países, por ejemplo, planteé como ejemplo inicial, pero es más simple si es que la transacción es de un solo país, entonces hay que ver cuál es la forma en la que se opera el impuesto a la renta o el impuesto al valor agregado, si ese fuera el caso. Bien. Quiero conversarles además sobre el tema tributario cuando la entidad acreedora del tributo puede ejercer la facultad determinadora, que hemos dicho que puede ser presuntiva, directa o por información de terceros. Entonces, esta facultad
determinadora que tiene la administración puede caducar. En general, la caducidad para exigir el pago de tributos puede operar en 7 años, pero el deber del administrado es guardar los respaldos por al menos 7 años para que la administración tributaria haga su ejercicio de determinación. ¿Cuándo se interrumpe la determinación de la obligación tributaria o de la exigibilidad? Si es que eres notificado ya por parte del Servicio de Rentas Internas para que presentes tus declaraciones o te notifican que ha iniciado un proceso de determinación en tu contra. Hay intereses, te pueden cobrar intereses del Servicio de Rentas Internas, la Administración Pública Central o seccional o de sección, pueden generar intereses frente a los pagos. ¿Qué otra cosa existe en el campo del derecho tributario? Exenciones al impuesto. ¿Qué es una exención? Es la excusa para que un sujeto pasivo obligado, ¿sí?, no cumpla esta obligación tributaria. Entonces, esta liberación puede ser total o parcial en la parte de los impuestos. Las exenciones tributarias son generales, pero sin embargo, puede existir que exista alguna exención especial. Por ejemplo, los actos cuando importan un vehículo. Las personas con discapacidad tienen ciertas exenciones. El acto es el mismo. Juana y María importan autos, pero María tiene una especie de discapacidad y por tanto se beneficia de un trato preferencial sobre esto. También puede haber exenciones de carácter general. Por ejemplo, el Estado y las entidades del sector público están exentas de el pago al impuesto a la renta. ¿Sí? Las entidades que son con finalidad social o pública, entidades de beneficencia o de educación. Perdón un segundito, por favor. Entonces, hay excepciones especiales, ¿no es cierto? U otras generales, ¿sí? Por ejemplo, también hay exenciones para las personas adultas mayores. Por ejemplo, en el impuesto predial tienen exoneraciones, pero siempre y cuando sea solamente para la vivienda, porque hay personas adultas mayores que tienen 5 o 6 casas o 5 o 6 departamentos, entonces exoneraciones no aplican, ¿ya? Para los adultos mayores, por ejemplo, el impuesto a la renta puede estar exenta, puede beneficiarse de una exención, ¿sí? El impuesto a los vehículos pueden beneficiarse de una exención, tienen beneficios como la devolución del impuesto al valor agregado, ¿sí? El impuesto a la salida de divisas, también las personas con discapacidad están beneficiadas con, por ejemplo, exoneración del doble de la fracción básica de la tarifa cero del pago del impuesto a la renta. En el impuesto al valor agregado están beneficiadas con el reintegro del impuesto al valor agregado, están exonerados con los impuestos a la importación de vehículos, los impuestos a la compra de vehículos locales, el impuesto predial también están exonerados. Ahora, de todo esto, de todo esta... Hola, hola. Yo tengo una duda, doctor. Hola.
Mi duda es, si una persona de la tercera edad está exonerada por esta serie de impuestos que usted nos está colocando o nos está explicando, ¿qué sucede, por ejemplo, si una persona de la tercera edad importa un vehículo o exporta un vehículo de Ecuador y después eh, lo vende, o sea, utiliza ese beneficio con fines comerciales? ¿Qué sucede con la persona que compra este vehículo? ¿Le toca pagar los impuestos correspondientes que fueron exonerados a la persona de la tercera edad? ¿O sencillamente es una especie de hack en el sistema? No, o sea, en la importación, en la importación de vehículos para las personas con discapacidad o tercera edad o exoneración de impuestos en general, normalmente, normalmente quedan restringidos de comercializarlos durante al menos 5 años, ¿ya? Después del quinto año queda liberado y se lo puede comercializar sin ningún problema. En el caso de la comercialización específica de vehículos. Ahora, en el caso de la devolución de impuesto al valor agregado, no conozco en la parte práctica cómo lo instrumenta un contador, pero entiendo que mes a mes te restituyen los impuestos que ha pagado una persona de la tercera edad con un cierto límite por monto, ¿no? No sé si alguien tiene algún dato o maneja la parte contable. Ya. Entonces, ya. Entonces, eso con el tema del impuesto a la importación de vehículos, por ejemplo, ¿no? O sea, no es tan sencillo que yo importo y ya me exonero. Primero es según el grado de discapacidad, o sea, tienes otras particularidades, es según el grado de discapacidad, el monto del vehículo que te estás importando, de acuerdo a eso se aplican tus exenciones, ¿no? Claro que en medio de eso hemos visto algunos malos manejos de gente que no tenía ninguna discapacidad, pero se importó vehículos, por ejemplo. Gracias. Ujú. Se importaron vehículos, de eso se abrió una investigación porque eran jueces, políticos, asambleístas que se hicieron pasar por personas con discapacidad, que beneficiaron de exoneraciones. Se armó un bochinche hace unos 2, 3 años, me parece, de todo esto, pero realmente no ha llegado absolutamente a nada. Bien, ¿qué impuestos tenemos en el país? Yo voy a irlo citando o voy a hacer un recorrido breve, ¿no? Por ejemplo, tenemos el impuesto a los consumos especiales, ¿sí? El impuesto a los consumos especiales, que grava, ¿no es cierto? Grava el consumo de bienes de producción nacional o de mercancías importadas que estén dentro de lo que establece la ley. Por ejemplo, ¿sí? La venta de cigarrillos, ¿no? La comercialización de cigarrillos. Y se dice que estos impuestos de la venta de cigarrillos, por ejemplo, cuestan centavos, 10 centavos, pero te venden en unos precios mucho más altos, ¿sí? Porque no tienen otra manera de liquidar el impuesto a los consumos especiales, igual que el licor, igual que los vehículos de cierta gama. No todos los vehículos pagan el, el impuesto, ¿no? Bien. Puedes presentar reclamos por pago indebido, pero realmente no es difícil que alguien pague un impuesto que no debe, salvo que le hayan cobrado en exceso. Por ejemplo, si tienes una empresa, te dedicas a la construcción y no acreditaste como gastos la mano de obra, ¿sí? Existen los famosos pagos en exceso, que se presenta un reclamo administrativo en el Servicio de Rentas Internas y este tiene que ser eh, atendido el reclamo para que procedan con la devolución si es que te han cobrado
o no en exceso. Bien, decíamos que hay un sujeto activo de la obligación tributaria, que es la Administración Pública Central, seccional o de excepción. La central, el SRI, la seccional, los gobiernos autónomos y de excepción, los la Secretaría Nacional de Aduanas, por ejemplo. Bien, ¿qué pasa en caso de un incumplimiento tributario? Pueden imponerte multas, la clausura, la suspensión de actividades, el decomiso de los bienes, la incautación definitiva, la suspensión o cancelación de inscripciones en registros públicos, la suspensión de patentes, autorizaciones, la suspensión del desempeño de cargos públicos o la multa en caso de incumplimientos. Ustedes han visto que el servicio de rentas internas se maneja solamente con formularios, o sea, no hay cartas extensas, largas, argumentativas, sino formularios. Cuando ya presentas un reclamo administrativo, sí existen eh, formularios, pero ya es otro manejo el que entra el servicio de rentas internas de ahí u otro tratamiento con las declaraciones que hace de oficio un sujeto pasivo de obligación tributaria. Existen agentes de retención. Ojo, cuando tú haces, por ejemplo, yo presto servicios jurídicos, voy a una empresa, le cobro una factura por un juicio $100, más el IVA 112, pero esta empresa me aplica retenciones, ¿sí? A ella se le llama agente de retención. Por ejemplo, no me entregue el IVA, porque ellos son persona jurídica, se quedan con el IVA y el IVA lo pasan directamente al SRI. Además, me hacen una retención en la fuente, que es un anticipo de impuesto a la renta, y toman, en mi caso como profesional, un 8% de mi factura. Entonces no recibo los $100, sino recibo menos $8, porque esa es la retención en la fuente que me están haciendo un agente de retención. Bien, los impuestos, hemos dicho que graban, por ejemplo, la compra-venta de bienes electrodomésticos, de zapatos, de prestación de servicios. Las contribuciones especiales, que son las municipales, están relacionadas con el agua potable, la repavimentación, el ensanche de vías, la construcción de aceras, las obras de alcantarillados, ¿sí? Son las obras. ¿Qué otra cosa tenemos que es importante? Los impuestos normalmente, por ejemplo, para cuando compras una casa, no hay impuesto al valor agregado, pero sí hay el impuesto a la transferencia de dominio, el impuesto a la alcabala, el impuesto a la plusvalía. Ahí se paga contribución especial o de mejoras, por ejemplo. Ahí sí se paga. Cuando tú compras una casa, tú te pones de acuerdo y dices al vendedor de la casa, ojo, cuando no es una constructora, ¿no? Hay un tratamiento diferente cuando es constructora. Pero yo digo, te compro tu casa. Juan dice, te vendo esta casa. Lo primero que sucede ahí es que al existir un negocio jurídico se produce un hecho generador. Y el hecho generador es por la compra-venta, hay que pagar un porcentaje. Por ejemplo, el vendedor paga el impuesto a la plusvalía por el hecho de vender. ¿Qué es la plusvalía? Es un impuesto que está previsto en el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial. El impuesto al valor, el impuesto a la plusvalía, ¿sí? ¿Qué lo paga el vendedor? ¿Por qué?
Porque hay una diferencia entre el precio de compra y el precio de venta, y este se ganó un margen y sobre ese margen se llama impuesto a la plusvalía. Normalmente, esto te cobra el gobierno autónomo descentralizado, municipal, el GAT, cantonal, el Distrito Metropolitano de Quito, en el caso de Quito, ¿sí? Por esa transferencia de dominio. Es decir, no es necesario tener un registro único de contribuyentes para esta transacción de compra-venta. ¿Qué es el registro único de contribuyentes? Ahora me paso, quiero hablar del registro del RUC. Esto es una identificación tributaria. No importa tu nacionalidad, tu profesión, sino importa que ejerzas una actividad económica en el país y de acuerdo a eso presentas actualizas, inscribes, suspendes o cancelas el registro único de contribuyentes. ¿Quiénes están obligados a tener el RUC? Todos los que ejerzan una actividad económica. Ahora, si tú vendes Yambal, si tú vendes productos de belleza, si tú vendes cremas por internet, tienes que tener un registro único de contribuyentes. Si no tienes RUC, estás trabajando al margen de la ley y como normalmente en ese tipo de negocios bancarizas, vas a tener que justificar en algún momento la bancarización de estos recursos. Cómo ganaste, cómo tuviste, cuál es el precio de compra, precio de venta y cosas de esas que son inherentes a la actividad tributaria. Cuando tú vas a contratar con el Estado, por ejemplo, te piden un certificado del SRI de que no tienes obligaciones. Ahí dicen certificado de que estás en lista blanca. ¿Sí? Vamos a ver. Quiero conversar en este momento acerca del impuesto a la renta. ¿Qué es el impuesto a la renta, jóvenes? El impuesto a la renta es el impuesto que pagas después de que has ejecutado durante un ejercicio fiscal completo o fracción del ejercicio fiscal actividades económicas. ¿En qué consiste el impuesto a la renta? Cuando tú has hecho procesos de comercio, por ejemplo, compra y venta, y tú dices, bueno, compré 10 muebles, ¿no es cierto? 10 veladores en 100 y los vendí en 120, hay una diferencia, que son 20. Sobre esos 20, tú tienes que pagar un impuesto a la renta. Ahora, ¿qué es ese impuesto a la renta? Es lo que has ganado en el proceso de comercialización, ¿sí? Pero, ¿cuál es el sujeto activo del impuesto a la renta? El servicio de rentas internas. El sujeto pasivo del impuesto a la renta es aquella persona que tiene un registro único de contribuyentes. Ahora, ¿quién es él está obligado a declarar el impuesto a la renta, pero ¿quién es el que está obligado a pagar el impuesto a la renta? Es todo aquel
que hubiese obtenido ganancias por encima de la establecida por ley. Entonces, por ejemplo, hay una tablita que les vamos a pasar por internet, una tablita del impuesto a la renta, porque no todo el que tenga ingresos paga, ¿no es cierto? Sino aquel que teniendo ingresos termina teniendo utilidad también del ejercicio. Así los profesionales, los comerciantes, los industriales, las entidades agropecuarias, mineras, de servicios u otras que generen ingresos y que sean tributables en el país. Por ejemplo, los dividendos que distribuyen las empresas a sus socios o accionistas. Existen ingresos que no precisamente se llaman de impuesto a la renta, vamos a ver más adelante, porque pueden tener diferentes fuentes, como por ejemplo el recibir una herencia. Recibes $100,000 de herencia. Eso no está grabado con impuesto a la renta. Porque ese tiene otro impuesto, que es el impuesto a la herencia, legado, donación. Vamos a ver, estamos hablando, ojo, del impuesto a la renta. Para poder determinar si la persona que compró los 10 veladores en $100 y vendió los 10 veladores en $120, no porque aparentemente gana 20, quiere decir que esa es su rentabilidad o utilidad. Dentro de este margen de 20 hay costos y gastos que son ordinarios y además que es necesario para la comercialización. Por ejemplo, él no hubiese vendido los 10 veladores si no tuviese un almacén. Al tener el almacén, él tiene que, obviamente, pagar un arrendamiento, ¿sí? Pagar un canon mensual de arrendamiento, pagar luz, agua potable, una recepcionista, ¿no es cierto? Entonces, cuando ya tiene todos estos costos, estos son los gastos deducibles del impuesto a la renta, porque son costos operacionales necesarios para poder vender los 10 veladores. Ahora, el que fabricó los 10 veladores tiene otros costos, que son los costos de producción, ¿sí? El segundo tiene los costos de comercialización. Entonces, el que tiene los costos de producción, no porque vendió en 100 y recibió 100, quiere decir que ganó 100, porque este tuvo que comprar madera, comprar pegamento, contratar maestros, comprar laca, eh, embodegar, pasar al comercializador final. Entonces son otros costos. Estos son los costos aplicables a la comercialización del producto. Si tiene, por ejemplo, se endeudó para comprar la maquinaria, esos costos de pago de intereses por el préstamo son imputables o gastos deducibles del impuesto a la renta. Además, son deducibles del impuesto a la renta, por ejemplo, si es que al comercializador le robaron los muebles, entonces él ya no pudo vender, ¿sí? Ese robo se llama caso fortuito o fuerza mayor o por delitos inclusive y ya no tiene la ganancia. O le robaron saliendo del banco, le robaron el dinero. Un proveedor le quedó mal, no le pagó, ¿no es cierto? Uno de los proveedores no le entregó, le perjudicó, no le entregó total lo que él recibía por anticipo. Entonces son pérdidas para el ejercicio contable. Hay otro rubro que es importante conocer, que es la depreciación. Tú tienes computadoras, ¿no es cierto? Y esas computadoras, dice, el activo de la compañía, ¿cuánto es? $1,000. ¿Por qué? Porque tiene una computadora. Pero esa computadora es del año de hace 5 años. Ya, hay que hacer el proceso de depreciación.
Vuelvo y repito, este tema de la apreciación es un tema técnico y como tal, el tema técnico es abordado por los contadores, que son los que aplican el tema de la depreciación. Entonces, no se deprecia de igual manera un edificio que una mesa, una silla, un computador, un celular. Tienen un nivel de depreciación diferente cada uno. Los gastos laborales también cargas a los gastos de producción o de comercialización, ¿sí? Existen gastos de gestión, reparación, mantenimiento, servicios, es decir, no porque vendes 100 ganaste 100, no porque solo compraste madera, quiere decir que esa madera es tu único costo fijo. Tienes otros costos fijos, hay costos fijos, costos variables, costos que son mano de obra directa, mano de obra indirecta, ¿sí? Unos que están directamente vinculados a la producción del bien o servicio. Entonces, no porque vendes 100, ganas 100, ¿ok? ¿Cómo se establece la tarifa del impuesto a la renta? Cada año, cada año el Servicio de Rentas Internas expide un tarifario y de acuerdo a eso te establece cuál es el monto que tienes que pagar por impuesto a la renta, ¿sí? Cada año va variando, 2010, 2011, 2009, entre otros, ¿no? Va variando hasta llegar a la tabla aplicable para el 2022. Seguramente este rato ya estarán emitiendo la tarifa para el año 2023 para el impuesto a la renta. ¿Qué más pasa con el impuesto a la renta? Resulta que yo compro 10 veladores en $100, vendo los 10 veladores en $120 y yo resto mis costos de producción y tales. Y después de que todo es restado, yo gano 5. Entonces, esos $5 que he ganado, entre comillas, para el ejercicio contable, ¿sí? Esos $5 que he ganado, no es que $5 tengo para repartirme entre los socios de la compañía. ¿Qué pasa con esos $5? Con esos $5 yo voy a sacar primerito, el 15% de distribución de utilidades para los trabajadores. Entonces, ya no son $5 a distribuir, sino ya será los $5 menos el 15% de estos $5 para recuperar. Bien, ya. Entonces, este impuesto al valor agregado están obligados a pagar las personas naturales o jurídicas que obtuviesen utilidad o rentabilidad dentro de determinado periodo fiscal. Cuando hablamos de periodo fiscal, hablamos de un ejercicio anual que va desde el 1 de diciembre al 31 de diciembre del 2000, del año que corresponde, en este caso del 2022, por ejemplo, ¿no? A continuación, quiero hablarles del impuesto al valor agregado. Este impuesto al valor agregado es un impuesto en cascada. Por ejemplo, el señor que compró los 10 veladores en $100, que produjo los 10 veladores en $100 y vendió en $100 estos veladores, el IVA que le carga al comprador y le dice, te vendo los 10 veladores en $100 más el IVA, que son los $12. Entonces, al que le vendió él es un comerciante
él no va a pagar los $12 de IVA, porque el IVA es un impuesto en cascada. Entonces, estos $12 del IVA, el que compra el comerciante los va a trasladar al consumidor final. Entonces, yo le cobré IVA, sí, pero ¿quién es el que paga? El consumidor final paga el IVA al cierre. Es el que paga el IVA al cierre. Ahora, ese IVA, como el que hizo los muebles de madera, tuvo que comprar madera, pegamento, cemento de contacto, tornillos, clavos y todos esos productos que él compró le vendieron con IVA, él va a trasladar el IVA al que le compra a él. Entonces dice, muy bien, te vendo en $100 más IVA, me pagas los 112. Los $12 de IVA, que aparentemente son del SRI, no lo son. Porque yo, como soy el fabricante de los muebles, yo voy a ver cuánto pagué en IVA, en los clavos, en el pegamento, en la madera, en la sierra y tales. Voy a ver cuánto pagué en IVA. Y ese IVA yo le voy a trasladar al que me compre. Entonces, yo cobro $12 de IVA y veo cuánto pagué y digo, saco las cuentas y digo, he pagado $8 de IVA. Por tanto, $4 de IVA son del servicio de rentas internas. Y así va en cascada hasta que el que asuma todo el IVA es el consumidor final, el que compró el velador para su habitación. Ese es el que paga el IVA al 100%. Él ya no tiene con quién compensarse ese IVA. Devolución de IVA. Hemos visto ya el IVA, por ejemplo, el IVA dice, ¿hay devolución de IVA? Sí. Cuando una persona compre, pero para turistas extranjeros que vienen aquí, consumen en el país, al salir les devuelven el IVA. ¿Qué estimula? Primero, que vengan. Segundo, el consumo en el país, ¿no? Pero tienen que tener facturas. Normalmente en los aeropuertos, para las personas que de pronto han viajado, esta devolución de IVA, cuando tú sales de, por ejemplo, de México, ¿ya? Tú sales de México y tienen esta devolución del IVA. Vas, ya estás en el aeropuerto de México y presentas una declaración ante la autoridad tributaria y te piden que adjuntes una copia de tu tarjeta de crédito para que procedan a devolverte el impuesto pagado en el momento en el que te pasan a tu tarjeta, ¿no? ¿Ya? Los gringos son bastante más serios con eso, los europeos creo que más todavía, no de todos los aeropuertos hay estas autoridades. Colombia también tiene estos convenios o estas normas en las que te devuelve el impuesto al valor agregado. Bien, en el servicio de rentas internas también hay una clasificación. Hijo, ya tengo que entrar a otra charla. Ya tengo que entrar a otra charla ahorita. Bueno, voy a tener que quedarme ahí para poder conectarme con los otros chicos. Kelly, tienes una pregunta. Kelly, dígame. Sí, Doc, buenas noches. Lo que pasa es que según nuestro cronograma, el día sábado tenemos, hoy se supone que es la última clase con usted y el día sábado tenemos examen. Entonces, Fregado. sí, Bueno, entonces no sé. ya me organizo yo para que le pasen el material y un cuestionario sería más fácil para que puedan desarrollar. ¿Sí? Sí, por favor, para que nos ayude y estar listos para el sábado. Ajá, claro que sí, no se preocupen. Voy a tener que dejarles porque paso a la otra charla y estamos conversando, ¿ok? Ok, Adiós. gracias. Chao. Buenas Tenemos, noches. tenemos Gracias. una Buenas una noches. hora por Gracias, recuperar, por profesor. favor. Feliz noche. Chao. Chao. Una hora por recuperar.